Mi nombre es Cristina Colomer López y hoy os voy a presentar el libro Historia Económica Mundial, una breve introducción de Robert C. Allen. Para organizar la presentación, mi nombre es Cristina Colomer López y hoy os voy a presentar el libro Historia Económica Mundial, una breve introducción de Robert C. Allen. Para organizar la presentación he dividido los 9 capítulos que tiene el libro en 5 bloques. Primero haré una breve introducción y ya luego pasaré a explicar la gran divergencia, Occidente y la revolución industrial. Después explicaré el despegue de los países ricos y los grandes imperios, luego las Américas y África y por último la industrialización tardía y el gran impulso. Y ya finalizaré con una breve conclusión del libro. Este libro parte de una pregunta central: ¿por qué algunos países son ricos y otros países pues son pobres? Durante los últimos 500 años, Europa Occidental y América del Norte lograron un desarrollo económico sostenido, mientras que otras regiones pues se quedaron rezagadas. Para entender las trayectorias divergentes, analizaremos los salarios reales, la disponibilidad de recursos, las instituciones y la educación. Todos estos factores nos muestran que el desarrollo no es fruto del azar, sino de decisiones históricas, políticas y sociales. Ahora os voy a explicar la gran divergencia. A partir del siglo XVI, algunas regiones del mundo comenzaron a desarrollarse más rápido que otras, generando una creciente diferencia entre los países ricos y los pobres. Allen divide los últimos 500 años en 3 periodos: el mercantilista, que está marcado por la exploración y el comercio colonial, luego la puesta al día tras la derrota de Napoleón en Waterloo, donde se consolida el crecimiento de Europa Occidental y Norteamérica, y finalmente el siglo XX, que está caracterizado por una industrialización desigual y una adopción tecnológica lenta en algunos países. Durante la gran divergencia, el PIB per cápita pues no reflejaba completamente el nivel de vida. Entonces, por ello, Allen nos dice que utilicemos los salarios reales para medir la capacidad de los trabajadores de mantener a su familia por encima de la mera subsistencia. Los salarios altos que había en Inglaterra y en el noreste de Europa, tal y como podemos ver en la gráfica de la derecha, y por otro lado, en Asia y América Latina había unos salarios bajos. Estos salarios limitaron el desarrollo tecnológico y afectaron a la salud, educación y al crecimiento sostenido. El progreso de Occidente comenzó con la primera globalización, tras las expediciones de Vasco de Gama y Colón. Estas expediciones abrieron rutas oceánicas y abarataron las especias europeas. El comercio entre las metrópolis y las colonias impulsó a la urbanización, a las exportaciones y provocó cambios en la estructura económica. Esto generó la primera gran divergencia. El noreste de Europa se benefició de la globalización, con salarios altos, urbanización y alfabetización, mientras que el sur, dependiente de la plata, se estancó. Ahora vamos a responder a una pregunta que es: ¿por qué la revolución industrial comenzó en Gran Bretaña y no en otros países? Las instituciones jugaron un papel importante. En Gran Bretaña había instituciones estables que favorecían la inversión, a diferencia de Francia o otros países. Además, Gran Bretaña tenía una estructura de precios únicas, con salarios elevados, energía barata y capital accesible, lo que hacía rentable sustituir trabajo por máquinas. La industria británica se extendió a Europa continental gracias a una serie de políticas coordinadas, donde se crearon mercados nacionales unificados, se impulsó la educación primaria universal, se desarrolló infraestructura como ferrocarriles
y se desarrolló una banca de inversión capaz de financiar la expansión industrial. Entre 1815 y 1913, Europa Occidental y Estados Unidos lograron incluso superar a Gran Bretaña. Esto fue gracias a un proceso tecnológico en espiral. Este consistía en que los salarios en estos sitios eran altos. Eso fomentaba la inversión en maquinaria y esto aumentaba la productividad. La consecuencia era que permitía sostener unos salarios aún más altos. En contraste, los grandes imperios asiáticos como China, India o el Imperio Otomano, aunque disponían de instituciones sólidas, tenían mano de obra barata, lo que hacía que la tecnología europea no fuera rentable aplicarla allí. Con la globalización, sus manufacturas fueron desplazadas y muchas regiones sufrieron desindustrialización. En las Américas, Allen explica la divergencia a partir de dos modelos coloniales muy distintos. América del Norte, al estar escasamente poblada, desarrolló sociedades de colonos con salarios altos, pequeñas propiedades y alta alfabetización. Tras la independencia, Estados Unidos aplicó el sistema americano, basado en aranceles, una banca capaz de financiar la industria y una fuerte inversión en infraestructura. Este modelo creó un entorno muy favorable que permitió un crecimiento industrial especialmente rápido. En cambio, en América Latina, con una población mucho más densa, se formaron economías extractivas basadas en el trabajo forzado y en una baja alfabetización, lo que dificultó la industrialización y explica el estancamiento de esta. Para África, Allen identifica tres factores que explican su atraso económico. El primero es la geografía desfavorable, con suelos poco fértiles y baja productividad agrícola. El segundo es el comercio de esclavos entre los siglos XVI y XIX, que destruyó estructuras políticas y generó conflictos internos. Y el tercero es el colonialismo del siglo XIX, que organizó las economías africanas en torno a la exportación de materias primas baratas sin invertir en industria, infraestructura ni educación. Por estas razones, África llegó al siglo XX con economías frágiles, baja alfabetización y muy poca infraestructura, lo que dificultó su desarrollo económico. Los países que se industrializaron tarde, como Rusia, Japón, Corea o Taiwán, no podían seguir el modelo británico porque sus salarios eran demasiado bajos. Por eso tuvieron que usar un modelo alternativo basado en la intervención estatal, utilizando aranceles para proteger a las industrias jóvenes, creando empresas públicas, invirtiendo en educación técnica y construyendo infraestructura. Japón fue el caso más exitoso. Tras la restauración, Meiji creó industrias estatales, contrató expertos extranjeros y universalizó la educación, logrando alcanzar a Occidente en pocas décadas. Aún así, estos países se enfrentaban a un grave problema, que era que ningún sector podía desarrollarse por sí solo, ya que los mercados internos eran pequeños y los salarios eran bajos y no incentivaba a la inversión. Por eso Allen propone una solución que es la estrategia del gran impulso, un proceso de industrialización coordinada en varios sectores a la vez para generar economías de escala, aumentar la productividad y elevar los salarios, creando un ciclo de crecimiento autoalimentado. Este enfoque fue especialmente exitoso en Japón y más tarde en Corea, Taiwán y China. En conclusión, el libro de Allen nos muestra que la riqueza y el desarrollo de los países depende de factores históricos, geográficos, institucionales y tecnológicos. Por otro lado, la gran divergencia surgió cuando Europa Occidental y América del Norte aprovecharon los salarios altos, los recursos y las instituciones sólidas y la educación para liderar la revolución industrial.
América Latina y África quedaron rezagadas por desigualdad, colonialismo y políticas extractivas. Y luego la industrialización tardía y el gran impulso demuestran que incluso países rezagados pueden acercarse a Occidente con la ayuda del Estado.